Ya tenemos enganchado a nuestro invitado, que lo vamos a ver por Meet, acá en la pantalla. Él es abogado, es especialista en seguridad, aparte es excomisario, es un amigo, sabe un toco, yo lo quiero un montón, es un grosso laburado con él. Buenas noches, Luis Vicat, Janina Granda, Elías Bravo y la mesa de Mirada Nacional te saludan. ¿Cómo andás? Buenas noches, un gusto verlos. ¿Todo bien, Luis? Todo bien, todo bien. Hemos tenido una jornada intensa desde ayer, pero todo bien, por Sí, suerte. yo no sé de cuántos medios te han llamado, porque Luis es especialista y pasa por todos los medios, lo llaman de todos lados, es el más grosso que yo conozco y así que lo teníamos que tener en Mirada Nacional. Luis, contanos un poquito a todo el equipo de Mirada Nacional el tema de qué pasó con el arma, qué pasó con la seguridad, contanos. Bien, Y aparte, danos son tu dos punto de cosas. vista, después como abogado, ¿sí? ¿Qué pena le puede caer al presunto asesino de, si se dice así, presunto asesino, o, sí, sería El que, el que atentó. el que atentó contra la Sí, sí, el vicepresidenta, autor, el el autor? autor del hecho. En realidad son tres cuestiones y es muy buena la pregunta, la vamos a dividir en tres respuestas. Sí, La primera es, ¿qué falló? ¿Qué es lo que no anduvo bien para que pudiera pasar lo que pasó? sí, Lo que no anduvo bien es la custodia, indudablemente. El principio básico de una custodia son tres pilares: prevención, protección, contención. Y dentro de la contención, un subtipo que es la extracción, es decir, sacar el blanco del lugar de peligro. sí. Entonces, en ninguna de estas circunstancias que se han sucedido estos días pudimos ver eso. Primero, no hubo protección del blanco, la vicepresidenta era el blanco. No hubo un funcionamiento adecuado del sistema táctico como se desarrolla una custodia, que es a través de tres círculos concéntricos, o tres esferas, si se quiere, de acuerdo al método que sigamos, que es el primer círculo que se llama la cápsula, que es Sí. donde va el VIP, donde va el blanco, con sus protectores más confiables y más entrenados. Entre esos va el numeral cero, que es el que va a poner literalmente el pecho para recibir las balas. ¿Recuerdan ustedes el video del ataque a Reagan en Sí, Estados Unidos? sí. Bueno, un miembro del Secret Service se tiró, recibió unos tiros en el intestino, que lo tuvieron a muy mal traer, pero era la función que tenía ese custodio del Secret Service. Como acá no hay Secret Service, eh, esto lo hace un departamento de la Policía Federal, aparentemente, y el primer círculo no funcionó. ¿Por qué? Pero perdóname, Luis, ¿son custodios privados o son custodios de la Policía Federal los que tiene Cristina? O la vicepresidenta. En Eh, realidad es la investidura de vicepresidenta, ¿sí? sí, otra cosa, hay blancos fáciles y blancos difíciles para proteger, Sí. porque hay gente que no le gusta ser protegida, ¿Este sería el pero caso de la vicepresidenta? claro, lo digo inclusive por Menem en su momento, que se le escapaba a los custodios. Recordemos a Kirchner cruzando la Plaza de Mayo y recibiendo una cámara de foto en la frente que le cortó la frente. A ver, el problema de los funcionarios es que no entienden que cuando son mandatarios pertenecen a sus mandantes, que somos nosotros, los Sí. que pagamos los impuestos. Y la custodia no es digamos, un lujo, es una obligación, es una carga, porque la custodia no está protegiendo a la persona, está protegiendo a la investidura, está protegiendo para que no deje de haber vicepresidente de la nación en Argentina, o presidente, o ministro, o lo que fuere. Una vez que entienden esto, recién aceptan la custodia en algunos casos y tienen que aceptar las reglas de la custodia, los famosos tres círculos. El círculo más externo tendría que haber detectado el ingreso del brasileño con el arma, como lo detectó simples militantes detectaron la presencia sin entrenamiento, Sí. sin training, sin nada. Ellos no. Llega hasta donde está su objetivo, saca un arma y dispara en dos oportunidades. Los tiros, afortunadamente, los disparos no se producen. Luego se retira, huye del lugar
ante el estupor de la custodia que no atina a hacer nada, y a 100 metros es detenido, ¿por quién? Manifestantes. Por los militantes. Por los militantes. Por militantes que lo entregan a las autoridades. Bien, en ese momento lo que tendría que haber pasado es que al blanco, al VIP, se lo extrae del lugar de peligro y se lo lleva inmediatamente bajo protección a un lugar previamente establecido que podría haber sido su departamento. O sea, no seguir saludando como hizo. Son años, Dani. Vos me adivinaste a dónde iba. 5 minutos siguió dando vuelta y firmando libros. La presidenta aparentemente casi parecía en estado de shock porque no entendía bien lo que pasaba, Sí. daba esa sensación. Pero los que no le tenían que permitir eso eran sus custodios. Los custodios tienen que ponerse firmes porque el que manda en ese caso es el custodio, no es el vicepresidente. El que manda en una toma de rehenes es el negociador, no manda el juez, no manda el gobernador, el intendente, el jefe de policía, manda el negociador. Cuando termina la negociación, entrega ese mando a las autoridades que le corresponden. O sea, en este caso, los que tendrían que haber actuado son los custodios de ella, que claramente fallaron, y habérsela llevado automáticamente. Y haber hecho, digamos, un escudo humano con la vicepresidenta. Que no fue lo que hicieron. Primero, haber tomado por asalto al pretenso homicida, el brasilero, quitarle el arma, anularlo, porque además no se sabía si era uno, podían ser 2 o 3, podían ser a 200 metros un sniper que estaba creando esta distracción para que la custodia se distrayere y entonces en ese momento hubiera un francotirador, por ejemplo. Por ejemplo, afortunadamente esto no pasó porque somos un país con suerte. Esto en otras latitudes pasa casi a diario, en Medio Oriente, por ejemplo. Y luego la contención y la protección y la extracción no se dieron. Por lo tanto, el sistema de seguridad fracasó. Y el sistema del arma, afortunadamente también para compensar una mala y una buena, fracasó la pistola. Y ahí tenemos lo que sucedió hasta ahora. Y con respecto a lo que vos me decías de las responsabilidades, hay responsabilidades administrativas para con la custodia y por no haber cumplido con su tarea y haber puesto en peligro cierto la vida de la vicepresidenta. Y por otra parte, puede haber responsabilidades penales por incumplimiento de los deberes del funcionario público, también por impericia, negligencia, inobservancia de los deberes a su cargo, etcétera. O sea, en ese caso los dos tienen responsabilidad, me estás diciendo. Los dos tienen distintas responsabilidades. Distintas responsabilidades, pero cada uno dentro de lo suyo tiene una responsabilidad. Sí, lo que pasa es que esto da un punto de quiebre, un punto de inflexión, un punto bisagra en el famoso tema de, vos te acordás cómo se decía en las ciudades pequeñas, dejo las llaves del auto a la noche y duermo con la puerta abierta. Sí. Nunca más. A partir de ahora eso, las custodias van a tener que revisarse y van a tener que tener un sistema mucho mejor de entrenamiento, porque si no, evidentemente, todo el resto de los funcionarios que están custodiados deben estar sintiendo la gota fría en este momento, ¿no? Claramente. Elías Bravo te va a hablar, Luis. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. Mira, bueno, básicamente quería ir hacia dos preguntas. Una tiene que ver con lo que vos dijiste, que hay personas que custodiar que tienen diferentes niveles de dificultad. Algunas son más fáciles y otras son más difíciles. Yo lo veo con las imágenes de ayer, que las personas más difíciles son las que están quizás más expuestas y con la gente, ¿no? Más cercanas a la gente en este caso. La pregunta es si en esto de la evaluación del riesgo también entra la situación social que se está viviendo, si en este caso hubo días previos problemas con la policía fuertes y ayer parecía que no había presencia policial. O sea, ¿cómo se trabaja la evaluación previa de una custodia hacia ese hecho? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta porque esclarecemos algo que mucha gente desconoce.
La gente cree en general que la custodia son 6 morochos grandotes con impermeables que van trotando al costado de la limusín presidencial. Y esto es una parte de la custodia nada más. La custodia tiene un sector de tecnología, de escuchas, de jammer, de anular celulares, por seguridad, por supuesto, para el desplazamiento del mandatario. No nos olvidemos que lo que pasó ayer es la pesadilla de un jefe de custodia, el desplazamiento de su objetivo al aire libre dentro de una multitud y dentro del área de inteligencia estratégica de la custodia, el análisis de riesgo tendría que haber puesto el semáforo en rojo. Es decir, había tensiones subyacentes entre diversas partes del público, los habitantes de Recoleta, los simpatizantes de la vicepresidenta, ambos inclusive podían coincidir o no, la gente que transitaba o no transitaba, todo esto hacía que estuvieran en una situación de tensión, de alerta DEFCON 4, por decirlo de alguna manera, ¿no? En alerta máxima. Y Sí. sin embargo, a la luz de los hechos vemos que esa alerta o no estuvo o no fue suficiente. Claro. Y, bien, en ese sentido, siempre más allá de que se hagan bien las cosas, o sea, se tomen todas las precauciones y que mm, estén dadas las condiciones de entrenamiento y de táctica y de estudio previo o de análisis previo del riesgo, me imagino que existe siempre algo que no se puede cubrir, o sea, un porcentaje de que más allá de que se hagan todas las cosas bien, también existe el riesgo de que Hay haya un un, siniestro. hay un Te lo digo porque, porcentaje porque, que no sé, como decís vos, en otro lugar del mundo se ha atacado a Bolsonaro hace un par de años en plena campaña, o yendo al punto máximo, como decías vos, del servicio secreto y servicio de inteligencia y de la tecnología, como puede llegar a tener Estados Unidos, digamos, por más que tengan toda la tecnología, los custodios, los entrenamientos, que deben ser los mejores, eh, atentaron contra Reagan, le volaron la cabeza a Kennedy, Kennedy, o sea, en pleno por público, ejemplo, claro, digamos, ¿existe Hay eso? un Sí, porcentual que surge de los análisis. Suponte, mañana el presidente tiene que visitar el Capitolio a las 11 de la mañana a Sí, inaugurar una plaqueta. sí. Entonces el jefe de la custodia hace toda su evaluación con todo su equipo y con todos los organismos a los cuales tiene acceso y llegan a la conclusión de que hay un riesgo superior al 3% de que se produzca un incidente. En ese momento se aborta la visita y no se realiza. No puede haber más de un 3%, 5% máximo de riesgo para animarse a hacer esa custodia. Ese estudio tiene que ser previo al desplazamiento táctico, que es el desplazamiento de los grupos operativos, que son los que rodean al blanco, en este caso a la vicepresidenta y demás. Como vemos en las películas yanquis, Luis. Está exactamente igual, como vemos en algunas películas del Secret Service, que ellos tienen un organismo especializado en la Claro, custodia del tienen presidente. los equipos de inteligencia, los que le llaman equipos de inteligencia. Claro, que trabajan coordinadamente con la DIA, con la CIA, con la NSA, con un montón de Y, a- organismos del Estado y acá y trabajan deberían, y mancomunadamente. acá deberían trabajar con la policía, ¿no es cierto? O sea, la seguridad privada debería trabajar con la policía, con la federal en este Y caso. en caso de tener una custodia privada, por supuesto que sí, pero en el caso de un funcionario, en general un funcionario de este rango, Sí. el segundo del país, le corresponde la custodia que tiene e inclusive la puede incrementar. De hecho, creo que la había incrementado el día anterior, o sea que se había suplementado un montón de gente a la custodia. El tema es no suplementar números, sino la calidad del personal que vamos a mandar a ese lugar es fundamental, porque es personal que tiene que reaccionar en forma instintiva, tiene que tener un training absolutamente intensivo, Es gente que porque está si entrenada piensa, especialmente, Luis, la que tiene como, custodias de gente con la investidura de la vicepresidenta, del presidente, de algún ministro. Tiene un entrenamiento especial, no es tienen un cualquiera. entrenamiento, sí, tienen un entrenamiento especial, sobre todo porque en una situación de crisis el máximo tiempo que podés tardar son 2 segundos en responder a esa situación de crisis. No tenés más tiempo, que es lo que vos podés llegar a tardar en sacar un arma y responder a una agresión. Son 2, 3 segundos máximo.
y que tenés que decidir un curso de acción y al mismo tiempo tenés que saber cómo vas a proteger o cómo tu compañero va a proteger al VIP y cómo lo van a extraer de allí a un lugar seguro, que va a tener su posta sanitaria, evidentemente todo Eh, su logística preparada. Bueno, esto es lo que en este caso me parece que estamos en un punto de inflexión y de aquí en más las custodias van a tener que mejorar para que no se repitan casos como el de ayer. Claro, y en ese sentido, para adelante ahora, después de haber tenido el hecho, eh, en esto de preparar y planificar el escenario a partir de hoy para adelante de todos los funcionarios o de los políticos, de las figuras públicas o que cumplen roles institucionales. Eh, hay una alerta que se enciende después de esto, no solamente en la figura de Cristina, sino en otras figuras del gobierno, ya con presidente o referentes que tengan que ver con el espacio de Cristina y de la oposición también. ¿Es Sí, esperable que haya un riesgo mayor de ataques por ahí a otros funcionarios? no es, supongamos que no es esperable, pero sí es probable. Es decir, el índice de probabilidad puede ser bajo, pero no por eso lo podemos dejar de considerar. Por lo tanto, yo creo que en este momento todas las custodias están revisando sus rutinas, Claro. sus protocolos, para estar atentos y justamente evitar cualquier tipo de provocación, como la que sucedió en este caso, o cualquier tipo de atentado, ¿no? Y cuando detienen a este sujeto, que lo detienen rápidamente, parecía algo poco planificado, o sea, no parecía alguien más bien Bueno, pues, desequilibrado y no una cosa profesional o llevada en otro plano. Pero se activa toda una investigación y pareciera ser que encontraron rápido la casa, que llegaron rápido a todos sus... su círculo. sí, o a todos los Sí, medios tecnológicos por donde pasaba la comunicación que él tenía. Es rápido la forma de saber en de dónde general viene sí. por dónde En viene la general cosa. sí. Sí, ¿Por qué? Porque también tuvimos suerte, porque estaban mirando, en ese, el papel de los medios fue muy bueno en ese sentido, porque publicitaron tanto que el dueño que le alquilaba el departamento dice, pero ese es mi inquilino. claro, Habló a su abogado y el abogado dice, mira, vamos a la comisaría, hace una exposición, porque cuando tarde o temprano lleguen a él, a través de las patentes del auto, a través del seguimiento por televigilancia o lo que fuere, a través del análisis de los documentos, van a creer que vos sos cómplice. Entonces, el dueño de la casa que el autor del atentado estaba alquilando, se presentó en la policía y con eso se facilitaron los allanamientos y se facilitó, digamos, el seguir la investigación. claro, Y otro sí. tema es el arma también, ¿no? El Eso te arma iba que a se utilizó. preguntar. Luis, esta mañana escuché en uno de los grandes medios, Desasname Voz, el arma, si bien es una Versa, se encontraron balas 9 milímetros que no corresponden a una Versa. No, no corresponden a una Versa porque la bala 9 milímetros es un diámetro superior. Es de la Eh, reglamentaria. Sería en la. realidad, la Versa Luger, que de esa se trata esa pistola, hubo muchos comunicadores que dijeron cualquier cosa en estos días, como es costumbre, ¿no? La Versa Luger se fabricó entre el año 75 al 78, es una pistola antigua, una de las primeras Versa, y era calibre 7,65, es Sí. decir, equivale a un calibre 32 pulgadas de revólver, pero no era una pistola calibre 32, como dijeron algunos. Y las balas que descubrieron en la casa eran dos cajas de 50 tiros que no tenían nada que ver con el arma utilizada, porque eran para otra Y pistola. esas eran de 9 las que Eran descubren, de 9, que no no tenían nada tenían que ver nada que con ver. el arma que se disparó. No, pero es acopio de munición ilegal. Va a tener que responder, según el Código Penal, también por eso, por el acopio, la tenencia indebida de material de guerra, etcétera. Pero la pistola, evidentemente, o se trabó o no anduvo. Evidentemente es un arma robada, es un arma que tiene la numeración limada, y quizá 250, ¿no? 250. ¿Eso significa esta limada? no, 250 es, 250 son los numeritos que no estaban limados. Ok. Los otros números anteriores de la serie estaban limados. Quiere decir que esa arma es un arma que se ha utilizado
para delinquir y seguramente la ha comprado en el mercado ilegal. Claro. Y Luis, por eso, ¿cuál sería en la investigación la hipótesis principal que mueve la investigación? ¿Buscan relación con algún tipo de estructura? O sea, ¿lo toman como algo, eh, llegan digamos, al punto máximo de dificultad en el hecho de que estén en un tramado más complejo, de un atentado premeditado, profesional, o van investigando y van construyendo a partir de las pruebas que encuentran? Bueno, en realidad se investiga y se va construyendo una teoría a partir de la probanza que podemos arrimar a la causa. No lo toman Lo como que un no esté en la... atentado premeditado profesional, digamos. Claro, no, en realidad lo que en principio pareciera es que no es un killer este muchacho, ni es un asesino, si bien efectuó lo que se llama el doble tap, o sea, disparó dos veces, pero esto lo puede haber hecho porque disparó una vez y no salió el tiro y entonces ¿No estaba en la se recámara puso... la bala? Por eso no No, la salió el bala, título, el aparentemente tiro. la bala no estaba en la recámara. ¿Por qué? Porque como la pistola es vieja, seguramente el cargador donde se aloja la munición, Sí. tiene un elástico, tiene un resorte. Ese resorte es el que hace que la bala suba a la recámara y quede lista para entrar en el cañón. ¿Qué pasa? Si ese resorte está viejo, por eso hay que dejar descansar los cargadores, hay que irlos cambiando periódicamente y nunca dejar muchos meses un mismo cargador porque se resienten los elásticos y cuando uno necesita el arma se encuentra con que se le traba la pistola, porque no tiene fuerza para ¿Y esto subir. que estás hablando entonces de que la persona que intentó Asesinado, sí, sí. asesinarla era un principiante? Sí, me da la sensación que no era un experto ni... Yo creo que los niños soldados del Gran Rosario tienen mucho más expertise en materia de armas que este muchacho, Digamos realmente, ¿no? que Cristina está viva de milagro, porque por lo que está Sí, diciendo, le estaba apuntando a 20 centímetros de la cara y le gatilló dos veces y no salió, pero fue milagro que no esté. es más, salió algo del caño. Se ve que sale como una microgota Sí. que parece una mezcla de viento y algún líquido. Esto puede deberse a que el caño estuviese lubricado y como no había bala, cuando el martillo percutor disparó y pegó, empujó el aire de golpe que estaba dentro del caño y ese aire arrastró partículas del aceite que tenía y eso es lo que impactó en el rostro de la vicepresidenta. Pero si hubiese sido un proyectil, en este momento no tendríamos vicepresidente, No, no, seguramente. tendríamos un lío bárbaro. Pero, eh, y la última que te hago es, porque seguramente hay un estudio de esto, la reacción de una persona expuesta a eso y la que está alrededor, que uno no espera que pasa, o sea, en una persona que no es profesional, ya hablamos de los custodios, pareció que como que fue tan rápida la escena que no se llega a dimensionar y no se sabe bien cómo actuar y quedás como es esperable que pase eso, que ante algo Es tan muy común. repentino no dimensionen o no entiendan qué pasó y que es como un estado de shock o de incomprensión del hecho. Es muy común ese estado de shock, es muy común ante un tsunami, por ejemplo. Está la gente en la playa y vos ves que no se van y el tsunami viene y la gente ha quedado petrificada y no acierta a procesar la información que está viendo. No puede ser que haya una ola No de cae, 30 metros que viene hacia mí. claro. Entonces, eso, y lo otro que se vio en los atentados, por ejemplo, en Madrid, en Atocha, con las bombas en los trenes, lo que se vio también es la huida histérica, es decir, la histeria el pánico de alguna manera como el bostezo se, se expande rápidamente y entonces la gente empieza a hacer avalanchas y huir desordenadamente, que también eso hubiese sido un desastre, ¿no? Si hubiese pasado ayer. Sí, ayer pareciera como que los que estaban a una distancia, no sé, de un metro del hecho, no se dieron cuenta porque seguían gritándole, seguían pidiendo filmándola inclusive. Parece como que uno lo ve desde la filmación y dice, ¿cómo no se dan cuenta que está pasando eso? Pero le seguían gritando que la quería, que Cristina presidenta, filmándola a un metro del hecho. Y era evidente que no se habían dado cuenta que había pasado. Pasa tan rápido Bueno, que no te das cuenta. eso pasa muchas veces en los recitales, por eso a veces nos punguean en los recitales, porque
nosotros tenemos una relación con el objeto de nuestro deseo, en este caso la vicepresidenta para su militancia, y el militante que está allí está abstraído de todo su alrededor. Él está pendiente de lo que está pasando, pero no está pendiente de su entorno. En cambio, el custodia ni siquiera la mira a la vicepresidenta, la va a mirar para dónde va, pero lo que está mirando es la reacción de todos los que están alrededor, a ver si hay una actitud sospechosa y pueden abortarla inmediatamente. Claro, inclusive Cristina pareciera y me imagino en esa situación donde tiene tanta gente gritándole, tantas caras y tantos movimientos de brazos estirados con libros, como pareciera ser que venía el agresor con un libro que lo tira y saca el arma, que después creo que hasta Cristina lo levantó del piso y lo tenía en la mano. Sí, Eh, Tampoco puede ser que no te des cuenta con tanto caos, digamos, de gritos de gente de movimiento que te apuntaron en 2 segundos con un arma. puede ser O sea, tranquilamente, pareciera ser lo que puede pasó, que ser. como que no se dio cuenta Eh, nadie. Hay una película muy interesante que se llama Ronin, no sé si Sí, alguno la habrá visto, que es una película de espionaje y en realidad se produce un asesinato de una patinadora de hielo rusa mientras está patinando en forma artística. Y todo el mundo está mirando a la patinadora y no se da cuenta de que hay una persona que está parapetada con un rifle y que finalmente termina matándola. ¿Por qué? Porque la atención está focalizada en un aspecto. Cuando nosotros tenemos una parcialidad política, una militancia, o vamos a un recital y viene el artista de nuestros sueños, se produce este fenómeno. Aberramos el resto de la realidad y nos concentramos en nuestro objeto de deseo, ¿eh? Y esto es lo que nos torna vulnerables. Bien, y en cuanto, aprovechándote también que sos abogado, Luis, perdón, en cuanto a la parte jurídica, escuchamos declaraciones de un amigo de él diciendo, bueno, como que lamentablemente no le había salido el tiro. No sé si las escuchaste, las Me declaraciones. pareció de pésimo gusto, sí, sí, Ahora, la escuché. esa persona con esa declaración, me imagino que la pueden imputar, no la pueden imputar. ¿Cómo es eso? Podrían llegar a imputarle alguna figura como intimidación pública, habría que ver cómo la podrían encuadrar, pero de todas maneras lo que jurídicamente y administrativamente va a caminar acá es la investigación jurídica sobre el autor del hecho, una, Que le y la pueden caer, investigación administrativa. ¿cuántos años le pueden caer? Depende, porque Porque el hecho quedó en se grado de agrava tentativa, se agrava, sí, es tentativa de homicidio, pero se agrava agravada por el agra- uso de armas, y por la pero investidura también. sí, pero no es un magnicidio. La figura de magnicidio no existe. Es decir, nosotros Acá en la usamos. Argentina no existe o no No, existe en ningún el lado. homicidio es lo mismo matar al Papa que matar a un homeless. Homicidio es homicidio, nada más. Bien. Es quitar la vida. Pero bueno, se le dice magnicidio y demás. Se tendrán en cuenta las circunstancias atenuantes y agravantes. Para ello es fundamental el resultado de las pericias psiquiátricas, la psiquiatría forense que debe estar trabajando en este momento, Claro para que ver el creo que perfil de la personalidad. ahora estaba, le había tomado declaratoria la jueza, estaba tomándole declaratoria. No sé si todavía le hicieron la pericia psiquiátrica. En realidad de entrada deben hacerle una pericia médica para ver que no esté lastimado, que no tenga algún tipo de daños que después pueda él, digamos, usar en su propio beneficio diciendo que fue torturado y demás. Y luego de ese reconocimiento médico vendrán las pericias psiquiátricas y psicológicas para ver el estado mental y tratar de entender la la motivación que lo motivación. llevó a hacer lo que hizo, ¿no? Evidentemente. No, todavía no se entiende perfectamente qué es lo que quiso hacer. Evidentemente lo que quería en principio era matar a la vicepresidenta, pero ¿por qué? Y bueno, esto será objeto de investigación. Genial. Luis, totalmente claro, como siempre, te agradezco el tiempo, sé que estás a full, que te están llamando de todos los medios y que cortás conmigo y seguís teniendo, ya sé que anoche estuviste también hasta cualquier hora, te agradezco el tiempo que tomaste para hablar con Mirada Nacional y esclarecernos un poquito el tema de la actuación de la custodia, el tema de qué pasó con el arma y bueno, y un poco el tema legal.
Les agradezco mucho la oportunidad y vos sabés que siempre es un gusto, así que quedo a total disposición. Que Gracias. tengan una linda noche. Gracias, Luis. Linda noche para vos también.